Hola, mucho gusto, soy Fernanda Guerrero. Soy estudiante de Artes Plásticas y diseñadora industrial. Esta vez vengo desde el taller de alebrijes o elaboración de alebrijes para hablarles un poquito más acerca de estas criaturas o de esta artesanía. Si les digo criaturas es porque han sido parte de la cultura mexicana por, no les voy a decir mucho tiempo. Ellos no han sido tan ancestrales como otro tipo de artesanías. Ellos son más de la época moderna en México, pero son muy interesantes, tanto su creador como las figuras de las que les voy a hablar. Y pues para empezar, ¿qué es un alebrije? Ustedes los han visto a lo mejor en museos, a lo mejor en alguna casa, en algún desfile. A lo mejor los han visto en películas, porque han salido en películas, tanto mexicanas como extranjeras, y películas muy importantes, tanto como lo es Pixar en Disney. Entonces, a lo mejor estamos, si no muy empapados del tema, tenemos nociones de qué son estos animalitos tan peculiares. Pero, ¿qué son realmente? Son la combinación de varios animales, tanto rasgos físicos, que inclusive podrían ser pues la parte de su cuerpo, las garras, la cola, la cabeza, tanto como elementos de textura, sus pieles, las plumas. Todos estos elementos van a ir combinados en una sola figura o en un solo animal. Y no solamente pueden ser animales reales, sino también animales fantásticos. ¿A qué me refiero con animales fantásticos? Pues en la cultura mexicana hay algunos, como puede ser la sirena, que en Metepec hacen muchas artesanías sobre las sirenas. ¿Qué otro animal podría ser que no es exactamente mexicano, pero también se toma a veces? Los dragones también son un buen ejemplo. Y bueno, vamos a encontrar las combinaciones como sean infinitas. Vamos a encontrar muchísimas combinaciones. Y nosotros al realizar alguno de estos podemos hacer la combinación que nosotros querramos. Realmente hoy en día se pueden hacer diversas colaboraciones, por así decirlo, entre que podemos combinar tanto animales como sus texturas. Inclusive ahora podemos ponerle texturas de un traje típico, de alguna otra artesanía como la talavera, como podemos ponerle algún elemento de las cajitas de Olinalá, que son muy famosas. Vamos a poder combinar todas las artesanías en un solo elemento o en una sola artesanía. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de su creador. ¿Quién fue? Pedro Linares. Él era un cartonero de la Ciudad de México. Y dirán ustedes, pues, ¿qué tenía que ver un cartonero? ¿O cómo se le ocurrió a él tan magnífica artesanía o tan magníficos animales? Pues, él cayó enfermo en el año de 1936. Cayó en lo que le podemos llamar un coma, pero para esa época pues no había ni mucho dinero ni mucha tecnología para cuidarlo en un hospital, así es que él permaneció convaleciente en su casa. Dice él que mientras estaba dormido empezó a soñar en un bosque, pero este bosque era muy particular. ¿Qué tenía? Este bosque era totalmente blanco, los árboles eran blancos, los arbustos, el pasto, todo era blanco. Y de repente empezaron a surgir animales combinados. Salió un gallo con cuerpo de burro, un león con cabeza de pez y así. Y todos estos animales, en vez de que le dieran miedo, él se empezó a sentir bien, alegre, y empezó a escuchar que estos animales gritaban alebrijes, alebrijes. Y fue que así nacieron los alebrijes. Él, en cuanto esto pasa, despierta del coma y se pone a trabajar. Dice, pues yo tengo que recrear esos animales que vi, entonces voy a utilizar lo que sé hacer para poder hacerlos. Y empezó con la cartonería, empezó con las estructuras. Hoy en día pueden ser de alambre, pero en ese entonces eran de carrizo, que es un tipo de bambú, o si lo podemos llamar así, pero mexicano. Entonces es una varita muy endeble, muy fácil de trabajar, o en ese entonces se utilizaba mucho.
Entonces él empieza a hacer estas figuras, las empieza a vender, las empieza a mover. Y para esto, bueno, él tiene compradores muy famosos tanto en la cultura y el arte en México. ¿Y quiénes son estas personas muy famosas? Si yo ya les digo arte, pintura, ¿ustedes quiénes creen? Alguien muy famoso en la pintura mexicana. Pues estamos hablando de dos personajes importantes y eran marido y mujer. Yo creo que ya con eso ustedes saben de quién hablo. Sí, estoy hablando de Frida y Diego. Ellos desde antes hacían encargos de Judas y hacían encargos de calaveras y estos los hacían enormes. O sea, Pedro Linares no hacía cosas pequeñas, él hacía cosas grandes. Pero cuando él empieza a sacar sus alebrijes, Diego Rivera hace encargo de un alebrije monumental, el cual está en el Museo Anahuacalli. Ahí lo podemos encontrar, ese Pedro Linares, podemos llamarlo así como si fuera una pintura, está en ese museo y lo podemos ir a visitar en cuanto todo esto termine. Pero bueno, Diego Rivera también le dice a Pedro Linares que él es el único que puede hacer estos animales fantásticos, que no hay ninguna otra persona que lo pueda replicar. Bueno, sus hijos hoy en día siguen trabajando los alebrijes, inclusive han participado en el desfile que se hace con motivo del Día de Muertos, más o menos es por esas fechas, y lo organiza el Museo de Arte Popular, que los invito a que vean su página, que vean todo lo que hay ahí, que ahí está toda la artesanía de México, está ahí un pedacito de cada lugar del país, ahí hay una artesanía de cada lugarcito. Y bueno, ahí vamos a encontrar un área solo para alebrijes y la vamos a ver ambientada como en el sueño de Pedro Linares. Pero bueno, Pedro Linares no solamente trabajó con la cartonería, o más bien su inspiración no solo fue en la cartonería, también los trabajan de madera, pero esto lo hacen más en Oaxaca. Y en Oaxaca no usan figuras tan alocadas ni la combinación de tantos animales, sino que allá es más bien un animal con texturas y con adornos más típicos de la región, que se supone son símbolos zapotecas. Entonces esto solamente es un animal tallado en madera y se le ponen estos colores vivos que pueden ser con pigmentos naturales. Bueno, hoy en día ya se usan más industrializados, pero antes se hacían con pigmentos naturales y estos podemos usar, bueno, se pueden utilizar el añil o la grana cochinilla, inclusive el huitlacoche. Muchas de estas piezas también se encuentran en museos y no solamente en México, sino alrededor del mundo. El alebrije es hoy en día la artesanía moderna y la artesanía de la Ciudad de México, así como podemos encontrar diversas artesanías para las diversas regiones de México. Por ejemplo, Puebla tiene la talavera, San Luis Potosí tiene los rebozos, Oaxaca tiene de todo, tiene barro, tiene alebrijes, tiene tela, tiene de todo. Pero bueno, en Oaxaca digamos que lo principal es el barro negro, pues la Ciudad de México, con todo y que ya es una ciudad grande, con edificios, con autos, con tráfico y con todo tan industrializado que nosotros pensaríamos que aquí ya no hay artesanías, ¿no? Creo que sí las hay y son la cartonería y los alebrijes son un buen ejemplo de ello. Y les recomiendo que visiten las páginas del Museo Anahuacalli y del Museo de Arte Popular. Sin más por el momento me despido y espero les haya servido esta información. Gracias.